Cuando comenzamos a programar, lo primero que queremos ver es resultados, dejándonos muchas cosas por el camino y siendo uno de los grandes olvidados el testing. Si nunca lo hemos usado, le solemos quitar importancia, pero es uno de los mecanismos principales que nos va a ayudar a que nuestra aplicación siga creciendo y funcionando. Por eso, con este tutorial quiero que se acabe tu miedo al testing. Así que prepárate, porque comenzamos a picar. Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Mi nombre es Bryce Moure, soy ingeniero de software desde hace más de 12 años. Y sí, al principio a mí también me asustaba hacer testing. Pero vamos a dejar esto claro, comenzar a hacer testing no es tan difícil como parece. Sí que es cierto que es una habilidad que hay que ir mejorando año tras año, pero la única forma de llegar a eso es comenzar cuanto antes. Por eso espero que este taller de introducción al testing en Python pueda ayudarte. En realidad estoy seguro de que lo va a hacer, ya que yo no seré el encargado de darlo. Me acompañarán dos verdaderos expertos en testing, Carlos Ble de LeanMind y Miguel Gómez de Software Crafters. Te dejo más información sobre ellos y enlaces al contenido que publican en la descripción del vídeo. Entre estos enlaces podrás encontrar su curso de testing sostenible con TypeScript, el libro de código sostenible de Carlos, donde si utilizas el código MoureDev vas a obtener un descuento, y por supuesto el conocido libro de Miguel, Clean JavaScript. Como he comentado, este será un taller de introducción al testing con el lenguaje de programación Python. Ya sabes que en el canal puedes encontrar un curso completo para aprender este lenguaje desde cero de 26 horas. Pero también quiero dejarte claro que todos los conceptos de testing que vamos a aprender aplican a casi cualquier lenguaje, por lo que te recomiendo que si te interesa el testing pero no Python te quedes igual, ya que como te digo los conceptos son transversales. Por último comentarte que el código que verás en este taller está subido a GitHub. Te dejo también en la descripción del vídeo el enlace a este. Dicho esto, comenzamos el taller de introducción al testing con Python gracias a Carlos Ble y a Miguel Gómez. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Muy buenas, Bryce. Un placer estar por ¿Qué aquí. tal, Muchísimas Bryce? gracias por invitarnos. Ay, muchísimas Un gracias. placer estar en tu casa. Mil gracias, de verdad, de verdad, de verdad. Me hace muchísima ilusión porque son dos personas que sigo ya desde hace mucho tiempo y que para mí es de esa gente que hace las cosas bien, ¿no? Porque al final, joder, entre publicaciones que tenéis diferentes ahora, que si el curso, bueno, hay mucho material de valor y también material que yo en muchos casos pues no es por ejemplo el que yo suelo hacer, pero sí que es el que consumo, ¿no? Que ya es intentar subir de nivel, intentar así buscar unas cosillas pues un poquito más avanzadas y que te puedan ayudar a crecer, pues oye, que sepáis que tanto Miguel como Carlos pues tienen un montonazo de contenido de mucho valor. Yo creo que antes de empezar aquí con la chicha, por favor, presentaros, si quieres empieza tú, Carlos, ya aquí a contarnos un poquito sobre ti y nada, así ya nos ponemos con el código, que es lo nuestro. Genial. Pues yo empecé a programar hace como un poquito más de 20 años y una de las cosas que me gusta hacer es compartir conocimiento también. En mi caso he escrito varios libros de programación. El último es Código Sostenible, que habla sobre principios de diseño y cómo hacer que el código a lo largo del tiempo se mantenga, se pueda cambiar y se pueda entender. Y anteriormente hice uno de testing y de TDD, que además pronto va a salir con Sabely. Estaba por ahí en Leanpub y saldrá con Sabely prontito. Y también dirijo una empresa de servicios de asesoramiento, acompañamiento a equipos de desarrollo, que se llama LeanMind, y somos 40 personas que estamos en Canarias, pero trabajamos para clientes en todo el mundo. Vale, bueno, yo me considero un developer y emprendedor focalizado en la calidad del software y últimamente también, un tiempo para acá, en desarrollo blockchain. En mi día a día toco tanto backend como frontend. También estoy haciendo algo de mobile con React Native, React y, bueno, el stack un poco eso, Node.js, TypeScript. Y bueno, muchos developers me conocen por el libro que publiqué hace unos años de Clean JavaScript, así que aquí estamos todos un poco con el código limpio por bandera. Y bueno, ahora gracias a Carlos, pues también con el curso que hicimos juntos. Y Eso bueno, es. en principio un poco de eso es a lo que me dedico. También tengo una newsletter en la que todas las semanas envío algunos consejos para mejorar como developer. Y el que le apetezca apuntarse, bienvenido. Pues eso, justo dos personas que nos ayudan a que nuestro código sea mejor, que no solo sea código,
sino que al final hablamos de ese código limpio, ese código escalable, ese código mantenible, que yo creo que es a lo que tenemos que entender, que de buenas a primeras igual no es lo que nos sale, ¿no? Pero sí que es cierto que poquito a poco hay que ir poniendo el foco en intentar, por lo menos, ir mejorando la propia calidad de nuestro software. Y la idea hoy es hablar de un poquito de testing, porque para hacer código sostenible, una de las reglas, o la primera regla que aparece en el libro, es que el código debe tener test automáticos que respalden, que comprueben que está bien, que funciona. Y claro, muchísima gente que está empezando la programación no sabe, pues porque no es lo que te enseña normalmente en un bootcamp, ni en la escuela, ni en la universidad. Aunque cada vez ya hay más docentes que sí lo introducen, sigue siendo algo que mucha gente ve como como un nice to have, pero que no es muy importante, que bueno, si conseguimos test está bien. Y mi visión no es esa, y mi experiencia no es esa. Mi experiencia es que si el código no tiene test, no es profesional. No, o sea, yo no pagaría a un equipo de desarrollo para que me hicieran un trabajo si no le van a hacer test. Si el dinero es mío, yo no lo contrato. Y de hecho, cuando contratamos software, porque nosotros en la empresa pues también pagamos ciertas aplicaciones, intento averiguar si tiene test, o por ejemplo si es una librería que vamos a usar o un framework, si no tiene test no lo usamos, porque es la única manera de los test de que te garanticen que cuando haya modificaciones en ese código va a funcionar. El problema es no tener integridad, al final. Claro, es esa consistencia a lo largo del tiempo. Si no tiene test, a veces hay un fallo, lo arreglas y 3 versiones más adelante vuelve a aparecer ese fallo y arreglas una cosa, se rompe otra. Es un desastre. No sé si, Miguel, te acuerdas de alguna anécdota que quieras contar sobre empresas o situaciones en las que los test han fallado, ¿no? De algunos newsletters que envías también. No, es súper común, la verdad. Y sobre todo el código se vuelve muy complicado de tocar y de mantener. Ahora mismo, a veces en los equipos hay partes de equipos que no hacen test y me está tocando lidiar con una parte de una aplicación que no tiene test por ningún lado y es súper complejo. Lo primero que intentamos hacer es meterle test a todo, porque si no, no hay manera de que te garantice de que lo que estás tocando no deja de funcionar. Totalmente. Al final los test son muy importantes y tenemos que saber que tenemos que pensar muchas veces en desarrollar siempre teniendo en cuenta los tests, que después, bueno, igual ya se nombrará algo de que según qué estrategias se sigan a la hora de montar test, pues yo creo que es algo que nuestra cabeza ya tiene que ir un poquito en paralelo, de que voy programando, ya tengo el test, ya sabemos que hay ciertas estrategias para empezar incluso por el test antes, bueno, lo contaréis vosotros muchísimo mejor, pero que los tests tienen que estar ahí, y sobre todo cuando empezamos a entrar en un software profesional, en un software que tiene que escalar, que hay detrás cierta responsabilidad. Yo puedo entender, mira, me estoy haciendo esta app, no sé qué aquí de chiste, no sé cuánto, vale, ok, pero oye, lo que decía por ejemplo Carlos, vamos a pagar por un software o me vas a pagar por un software. Yo de alguna forma, y también me tengo que curar yo en salud, que creo que también es importante, que no me diga alguien, hey, mira, esto después petaba y antes no petaba, no, mira, esto está implementado, al final hay un test que lo tiene que validar de alguna forma y no pueden aparecer sorpresas, digamos. Claro, hay momentos puntuales en los que puede ser entendible que no hagas ciertos test, porque a lo mejor necesitas salir muy rápido al mercado para validar un prototipo, por varios motivos, y es entendible, porque lo contrario, el decir no hacemos nada sin test en ningún caso, sería dogmático y podría ser contraproducente para el negocio, y no es lo que queremos ser. Como developer no queremos ser tajantes y decirle a la gente que trabaja con nosotros o que nos contrata que no pueden cumplir con sus planes de negocio, no se trata de eso. Entonces, siempre hay circunstancias excepcionales en las que puedes no tener test. Lo importante es que en ese proyecto, cuando pase esa crisis, sí que se hagan test. Digamos que para mí lo más difícil de excusar hoy en día, o que no me parece profesional, es que todo el proyecto se mantenga sin test, ¿no? Que pasen los meses y no haya test. Eso sí, que puntualmente una semana o dos haya algo que no se pueda testar bien o no se teste, es comprensible. Pero siempre viene y golpea, ¿no? Siempre se paga una penalización por no escribir test.
Fijaos, hace unos meses, nos contrató una empresa muy fuerte de Palo Alto para pedirnos que hiciéramos el frontal de una aplicación que ya estaba funcionando con React y nos integrásemos con un backend nuevo y una serie de cuestiones en un tiempo que era muy, muy, muy corto para llevar esta aplicación como prototipo al World Economic Forum. O sea, era una demo muy especial en un sitio muy especial y muy poco tiempo para el desarrollo. Y lo que nos daban hecho no tenía test. Tenía algunos test de integración de la API, pero que estaban genial. Pero en el front no había nada de test y el código era bastante complejo. Entonces tuvimos que balancear, ¿no? ¿Qué hacemos? Intentamos hacer test de este código que no tiene para que sea robusto, o a 2 semanas vista intentamos poner un frontal a este código que no tiene test y que puedan hacer la demo. Y fue muy dura esa decisión, pero lo cierto es que el tiempo que teníamos para hacer eso era muy crítico, muy poco. Entonces llegamos a un acuerdo, dijimos, mira, vamos a hacer algunos tests que son imprescindibles porque nos van a ayudar mucho, pero no vamos a testear como nos gustaría todo el frontend, y vamos a hacer unos días de test manuales antes de producción. La verdad es que pudimos llegar a la fecha con algunos tests, no todos los que nos gustaría, se pudo hacer la demo y fue bien. Sin embargo, unos días más tarde resulta que se hicieron otras demos y aparecieron fallos que no teníamos controlados y las consecuencias fueron bastante graves. Entonces, a partir de ahí, o sea, ya estábamos en la fase de escribir test, pero el código que había desplegado no los tenía y habían varios bugs que nos hicieron quedar mal. Entonces es como una vez más, aún sabiendo de que hay que escribir test y tal, decidimos elegir el camino, una decisión de negocio, digamos, y al final lo pagamos. Al final lo pagamos y llevamos ahora varios meses solamente haciendo test refactor para intentar entender ese código bien y arreglando bugs y los arreglamos añadiendo test. Y entonces estamos alcanzando un punto de estabilidad de que nos va a permitir respirar, descansar. Pero han sido unos meses de trabajar muchísimas horas, con mucho estrés, con mucha incertidumbre si va a funcionar la aplicación o no va a funcionar. Y es una forma de vivir como desarrollador que no le recomiendo a nadie, ¿no? Yo cuando empecé mis primeros años eran así, porque no tenía ni idea de hacer test. Y eso es trabajando de sol a sol. A mí muchas mañanas me ha amanecido el sol programando delante de la pantalla porque tenía una entrega. Y luego han fallado cosas en la entrega por no tener test. Entonces es un estilo de vida que, sobre todo si te implicas, como me he implicado yo siempre en este trabajo, en querer hacerlo bien, en entregar un software bien hecho y que funcione, si te implicas sufres mucho cuando no tienes estas herramientas, porque es imposible que todo el código lo controles bien, que no cometas errores, y es un sinvivir. Es como toco aquí, se rompe allí, no es profesional, los clientes se acaban cansando. Así que definitivamente la opción de desarrollar sin test para mí es una locura y es un estrés que no quiero tener en mi vida. Ya. Y creo que es algo que tenemos que reivindicar los desarrolladores, porque a mí me tiene pasado de proyectos de ya no es que yo no quiera hacer test, es que no hay el tiempo para test, no se valora ni esa parte y es, oye, que esto no debería ser negociable. Si tienes una fecha, lo que estabas tú diciendo ahora, joder, eso se entiende. A ver, el ciclo de vida del software, pues es el que es en muchos casos, pero no como norma, ¿no? Como norma para mí es, primero, no puede ser el que me digan desde arriba, si lo queremos decir así, que no se pueden hacer test y eso ya como norma ya directamente. Y segundo, que si hay test, que no sean los test que da bien, que me he encontrado yo en proyectos, que es, ¿cuántos test tienes? 1000. Y son test que retornan true todos y que es un poco para lanzar y porque, mira, estoy testando esto, pero dentro no le hago nada o le hago algo que, digamos que es un test dudoso de alguna forma, pero parece que hay un buen coverage, ¿no? Que parece que la cosa está bien, pero bueno, es más trampa que otra cosa. Sí, las excusas en realidad siempre son las mismas. No hay tiempo para hacer test, no hay tiempo para hacer refactoring. Y la realidad es que al final la deuda técnica te golpea en la cara. Es decir, pasa el tiempo, vas acumulando. Tú puedes ser consciente de esa deuda técnica, pero en algún momento hay que pagarla. Porque si no... Totalmente. Joder, ya te digo yo que acaba volviendo de alguna forma.
Raro el proyecto, Sí, sí. todo el mundo sabe que no hay proyecto que esté libre de bugs. Así que... Y lo que has comentado es la segunda regla del libro de código sostenible, de que los test tienen que ser sostenibles también. Yo también he visto en proyectos de grandes empresas, que creo que lo vi esto en un gran banco, que les habían obligado a tener una cierta cobertura de test y entonces pasaban Sonar, un analizador de código estático para ver la cobertura. Y entonces los test lo que hacían es que llamaban al código, pero luego el assert, que ahora vamos a explicar lo que es y cómo se hace, era assert true y le pasabas true. ¿Listo? Entonces nunca fallaba, Claro. el medidor de cobertura daba como que sí había una cobertura y todo era trampa. O sea que realmente si tú lo quieres meter a la fuerza, siempre echa la ley y echa la trampa. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Y seguirá pasando, pero bueno, yo creo, o por lo menos en mis años, en estos 13 años ya casi, creo que ha cambiado esa mentalidad, porque yo creo que veníamos del testing, bueno, eso es una fantasía, eso del testing, ¿no? Y yo creo que ahora, bueno, ya todo el mundo empieza a tener esas prácticas. El old school más puro, yo creo que ya está dejando paso a otras formas de desarrollar que, bueno, yo creo que tienen mucho más sentido, y más cómo hacemos software ahora, que ya no es en muchos casos un software tan controlado, que los equipos que cambian mucho, que hay software que escalan un montonazo, yo qué sé. Entonces, cuanto mejor lo tengamos atado y siempre teniendo en mente de, vale, este mes pues tenemos que ir a tope, hay que desarrollar. Pues amigo, date cuenta que el siguiente mes habrá que planificar de alguna forma cuando acabe esto, de que habrá que meter test, habrá que dedicarle el tiempo necesario. Una de las cuestiones de hacer test o no, o si pido permiso para hacer test o no, tiene que ver con qué nivel de fluidez y de eficacia tengo haciendo test. Es decir, cuando tú sabes programar con una cierta soltura, a ti no se te va a ocurrir ir a tu cliente o a tu manager o lo que sea y decir, oye, ¿puedo meter aquí un if y un else o un while? Es parte de tu trabajo y lo vas a poner, no vas a consultar, oye, aquí puedo hacer una llamada recursiva o puedo utilizar una lista, simplemente lo utilizas porque es tu herramienta, no vas más lento. Y cuando tienes soltura o solvencia haciendo test automáticos, ocurre exactamente igual. Yo tardo nada en hacer un test. O sea, el cuello de botella de un proyecto, el por qué nos retrasamos nunca ha sido el teclado. Es decir, la velocidad, yo escribo bastante rápido, pero eso no es lo que marca la diferencia en el proyecto. Y añadir código de test no lleva tiempo si sabes hacerlo. Entonces, claro, muchas veces pasa que, es que le tengo que pedir permiso a mi manager. Bueno, realmente lo que le estás pidiendo es permiso para aprender, no para... Porque si superas hacerlo, lo hacías, no te llevaba sino un par de minutos adicionales y ya está. Por eso es tan importante que al margen de que en la empresa en la que tú estás te ayuden a formarte en eso o no, que esta habilidad en mi opinión, tendrías que desarrollarla como developer. Que no te la puedes dejar atrás. O sea, tan importante como hacer un bucle es saber hacer un test. Tan importante como es eso, desarrollar la propia lógica a la hora de programar, es aprender a hacer test. Y creo que también hay el sentimiento de tenerle cierto respeto a los test. O que incluso la gente de concepción así de base piensa que es... A ver, se pueden hacer... Hay test complejos, no vamos a decir que no, que sea todo aquí un chiste que se aprenda en 10 minutos, para nada. Pero yo diría que hay ese miedo a, es que no sé hacer test, o no sé cómo, por dónde tengo que empezar a hacer un test, o qué es lo que tengo que testar. Yo creo que hay esos ciertos conceptos que, como muchas veces no nos paramos o no se han parado con nosotros en explicárnoslo como debe ser, hay ese miedo, porque yo lo sentí al principio. Obviamente cuando estás estudiando, pues prácticamente nadie te habla de test, después llegas a una empresa, los test pues es algo así como muy secundario, terciario, digamos, y como que yo incluso tenía esa sensación de, vale, yo quiero hacer un test, me quiero proponer hacer test, pero ¿qué leches, hablando mal, es lo que tengo que testar o cómo lo tengo que testar? Entonces, y una vez lo sabes, dices, ok, pues no era tanto drama, ¿no? Total. Veo que hay bastantes preguntas en el chat sobre cómo se implementa. Si queréis podemos intercalar un poco la conversación con alguna demostración de código. Lo que proponemos es una aplicación, es como un salvapantallas, una animación en 2D, ¿no? En un cuadradito, donde van a ver una serie de avioncitos y se van a mover un poco como si fueran bolas de billar. De que cuando en esa cuadrícula, que va a ser territorio,
nuestros aviones van a ir hacia arriba y en vez de salirse del mapa o del territorio, van a rebotar, tal como lo haría una bola de billar. Ok. Entonces tenemos un código sencillito escrito en Python que representa, por un lado, hay una clase aircraft, ¿no? El avión, que es un objeto volador. Y ese pues, tiene una posición inicial, está dentro de un territorio y puede tener una dirección inicial hacia dónde va. ¿Vale? Entonces se está guardando esos atributos como miembros de la clase cuando se instancia. Y tengo un método por aquí, que es un método estático de este módulo, que es un método de creación del objeto. ¿Vale? Cuando yo quiero desde otro módulo, el que haga la animación o el bucle principal del juego, ¿no? Que esté creando aviones para lanzarlo, hay esta función de creación que recibe esos parámetros y va a hacer una serie de validaciones primero. Por ejemplo, si la posición tiene una longitud y una latitud, ¿vale? Pues tiene que estar dentro del territorio. No te debe permitir posicionar el avión por fuera del mapa. Entonces lo que hace esta función es devuelve una unión, es como un tipo IDER, un tipo suma, ¿no? Puede ser o un aircraft o puede ser un validation error, lo que devuelve en este caso. Y en caso de que la validación sea correcta, pues crea el aircraft y luego registra el avión como que lo añade en el territorio. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque pueden haber muchos aviones en ese territorio. Luego ya haríamos la parte de animación. ¿Vale? Y luego el avión en sí tiene algunos métodos como decirte en qué posición se encuentra. Y el método más interesante con el que vamos a trabajar bastante es el de moverse. Vamos a asumir que se mueve cada vez un pasito, una cuadrícula. Y puedes indicarle una dirección en la que quieres que se mueva o no. Si ya tenía una dirección, que se mantenga en esa dirección, ¿no? Esto es un parámetro opcional. Y estamos diciendo, oye, si ya tienes una dirección, si no han pasado dirección, pues quédate con la que tuvieras. Y si en caso que sí que me han pasado una dirección, pues la actualizo, ¿no? Y cambio hacia dónde va a apuntar el avión. Y ahora, dependiendo de dónde sea la dirección, como yo me quiero mover un paso más, hay que calcular ciertas cosas como son los rebotes, ¿no? Si el territorio, si ya la posición que tiene el avión está en el borde norte y yo le estoy diciendo que quiero ir al noreste, ¿no? Que sería como arriba a la derecha, pues lo que tendría que hacer es que rebotaría para venir hacia abajo a la derecha. Haría un rebote en la pantallita y entonces está aquí calculando la nueva posición, ¿no? Dice, bueno, pues la nueva posición está parte de la antigua, pero te mueves un paso a la derecha y un paso hacia abajo, ¿vale? Para que haga ese rebote. Sin embargo, si estamos tocando con con el borde derecho, digamos, lo que tendría que hacer, porque queremos ir arriba, es que tendría que ir para atrás y para arriba, ¿no? El rebote que haría sería diferente. Y aún, vale, para ir refrescando, calculando la posición del avión. Luego, en el caso de las otras direcciones, no estamos calculando los rebotes, ¿vale? Es un ejercicio que lo tenemos aquí como propuesto para hacer hoy un poco, si queréis, nos da tiempo, pero está sin terminar. Bueno, pues todo esto, como veis, son una serie de cálculos. Luego, bueno, al final actualiza la posición del propio avión y al territorio le avisa, ¿no? De que, oye, este avión ha cambiado de posición, porque el territorio pues ya hará lo que tenga que hacer con eso. Bueno, el territorio es otra clase, ¿vale? Que tiene un tamaño máximo, registra objetos voladores, ¿vale? Y luego, esos son los métodos que estábamos viendo antes. Si está tocando con el borde arriba, con el borde derecho, sí. Nos quedaría implementar la parte de abajo y la parte izquierda. Y luego hay cosas curiosas. Por ejemplo, cuando actualiza la posición, que es el método que habíamos visto ahí, si un objeto volador está colisionando con otro, porque caen en la misma casilla, los elimina del territorio. Coge los objetos voladores que tienen este mapa y en caso de que esté colisionando, pues los elimina. Hemos tratado de elegir nombres que sean descriptivos, ¿vale? Que tú leas esto y diga, mira, literalmente pone, si el objeto volador está colisionando con otro objeto,
Entonces se entiende y no tienes que pensar mucho, ¿no? Ya cómo se implementa eso de que estén colisionando o no, pues está oculto ahí, está abstracto ahí dentro. O sea, el nombre es abstracto y no tienes que saber los detalles, ¿no? Y el territorio lo elimina. Pues como veis, hay Sí, bastante... ¿Sí? el nombre forma una frase, ¿verdad? Una frase coherente. Y flying object is colliding. Es como si estuvieras leyendo un texto, es un poco la idea cuando buscas los nombres. Se autoexplica el código, ¿no? Que si hay un poquito parte de esos buenos principios de no estar comentando absolutamente todo, sino que el código al final, de alguna forma, para eso tenemos esos mecanismos a la hora de nombrarlo, y por eso muchas veces, y a veces es una ciencia, sobre todo para la gente que estéis empezando, el tiempo que se le dedica a darle un nombre a algo y se le acaba dando allí una letra mal puesta y no. Tenemos Sí, que dedicarle dicen un que tiempo es y ir una... ganando eso. Sí, dicen que es una de las cosas más difíciles que hay en la programación, es nombrar y la validación de las cachés. Totalmente. Estoy de acuerdo. De hecho, ahora que estoy viendo el nombre de esta variable, ¿no? Me doy cuenta que lo podría cambiar, lo voy a hacer con el IDE. Sería other objects. Bueno, sería other than line object. O sea, en realidad, esta línea lo que está quedándose es con todos los objetos voladores que no sean el que me han pasado aquí. Y de hecho este también lo podríamos renombrar en este contexto para que fuera target line object. O más bien updating, ¿vale? Para que sepamos que el que me pasan por parámetro es el que yo pretendo actualizar y estos son el resto de aviones, ¿no? Incluso ahora que he puesto updating, ¿vale? Son el resto, los que no quiero. Y aquí incluso también podríamos renombrar y decirle other flying object. Entonces dice para todos los otros, si el que quiero actualizar se está colisionando con otro, elimina los dos, ¿no? Elimina el que quiero actualizar y elimina el otro también. Y esto que acabo de hacer es un pequeño refactor, que refactor es una mejora del código. En este caso lo he hecho con utilizando el IDE para que me cambie las referencias a todos los sitios donde estuviera ese nombre, que lo cambie automáticamente. Intento buscar que se entienda mejor el código. Y esto es algo que yo recomiendo hacer siempre, todos los días, cuando llegas al código. Leerte el código del día anterior durante los primeros minutos y enseguida pasa como aquí, que ves mejores nombres. O sea, te das cuenta de mejores formas de expresar lo que tú quieres que el código cuente. Incluso el código en sí, a mí me tiene pasado muchas veces que es lo típico, que igual a todo el mundo se satura y llevas muchas horas haciendo algo, no sé qué, y a veces llega al día siguiente y decir, oye, ¿por qué hice esto de esta manera cuando igual podía haberle hecho esta solución y igual con 5 minutos que le dediques ya lo tienes arreglado y lo tienes un poquito más, no sé, más pro, lo puedes dejar un poco más bonito el código. A veces no cuesta nada, simplemente es leerlo y no dejarlo pasar por alto. Tampoco. Si lo que consigues es que el código sea más explícito, que refleje tu intención de lo que querías hacer más claramente y que dé menos sorpresas, que haga menos cosas que no sean intuitivas, ¿no? Lo que uno se espera. Al final, más que bonito, feo, limpio, sucio, que hablamos muchas veces en términos código limpio, bueno, limpio, que sea limpio no parece relevante, pero que se pueda entender y se pueda modificar, desde luego que es relevante, porque el código se lee muchas más veces que de las que se escribe, como están comentando por el chat. Sí. Vale, pues ahora pensando en que yo el cambio que acabo de hacer es un poco arriesgado porque no tengo test y he cambiado código, entonces no sé si la aplicación sigue funcionando o no. No obstante, Además, ¿Sí? Sí, además con Python, como los tipos son así tan endebles, pues el compilador tampoco te ayuda. Si falla algo, estás ahí un poco vendido. Claro, en este caso el ámbito es local y me fío de que el IDE localmente en esta función lo haya sabido hacer bien. Ese también es un buen melón, ¿no? Para abrir el tema de los lenguajes más fuertemente tipados, más débiles, de cara a testear, de cara a escalar, a fallar más o menos. Bueno, yo he tenido unos buenos debates con eso.
Te puedes ahorrar algunos test con un buen compilador, sin duda. Sí, sí, sí. Sin duda. Totalmente. Y si el proyecto crece, para mí la quinta regla del código sostenible es que el lenguaje que usa tenga tipo. Sí, sí, sí. A mí me tiene pasado porque, bueno, a día de hoy es eso, pues lenguajes como Python, como JavaScript, que se usan tantísimo, ¿no? Son uno de los grandes aquí ganadores del mercado. Y yo que vengo mucho de mobile, con un Kotlin, con un Swift, son Claro. lenguajes muy fuertemente tipados. Entonces yo siempre defiendo ahí lo mío y digo, esto cuando escale, cuando haya mucho, va a haber problemas. No, bueno, a ver, es hablar por hablar en muchos casos, pero sí que es cierto que a veces hay ciertas garantías pasa. que pueden venir por ese tipo de cosas. Sin duda. Pues, Bueno, la ventaja, bueno, ahora que con JavaScript pues tenemos TypeScript y gracias a eso pues para mí, cuando hablo de JavaScript yo hablo directamente de TypeScript, no existe el concepto Hasta que de JavaScript se sin tipe también, ¿no? Que eso está ahí rondándole. Bueno, sí. Nosotros en el código pues Carlos ha puesto algunos tipos y bueno, por lo menos te sirven, también te ayudan a darte semántica de lo que está haciendo el método que devuelve y demás. Claro, muy importante, que ya sabemos que en Python poner el tipo no quiere decir que estemos limitando nada, pero bueno, por lo menos nos dice, nos está ayudando como dice Miguel, a dar semántica, a dar un poco de contexto y entender qué queremos ahí en cierto modo, aunque después le podamos pasar lo que nos venga en gana, ¿no? Y puede hacer el código maravillas. Sí. Pero bueno, por lo menos dejamos la intención. te ayuda un poquito. Bueno, eso tienes un IDE. Y lo irán mejorando, me imagino. Al final integrarán las herramientas de compilación, estarán más integradas. Yo no tengo mucha experiencia en Python, pero la sensación que me da es esa, que no está demasiado integrado todavía el sistema de tipos. Fijaos que aquí el IDE me dice se esperaba un tipo flying object, pero en realidad le estás pasando un int. Pues, bueno, a lo que nos referimos con los tipos es a que crees tus propios tipos, que en el caso de Python estamos creando clases. ¿Vale? Entonces, cuando aquí le estoy especificando el tipo. Claro, esto no es que vaya a fallar la ejecución si no le paso este tipo. No hay una compilación, digamos. Si yo le paso otro tipo y luego no lo usara la variable, el programa funcionaría. Pero es una pista que le das al IDE para que te ayude y también, sobre todo, es una pista que le das a la persona que va a mantener esto después, al humano, para que sepa qué cosa está pasando aquí. O a ti mismo, mañana, que a mí me pasa, ¿no? Que dices, mañana, bueno, ¿qué quise hacer aquí? La semana que viene mismo. Esta operación, sí. Pues a eso nos referimos con tipado, a que hay una validación de que no, si estás trabajando con manzanas no pases peras o melones, ¿no? Y eso es aquí que, bueno, pues has tipado esto. Lo deseable sería que si te equivocas y pasas otro tipo diferente, tuvieras alguien que te avisara para no cometer ese error. Para gente que llega nueva, yo estoy usando aquí IntelliJ, que sí que es de JetBrains, y no estoy usando PyCharm, que también es de JetBrains, porque el que yo tengo de pago es el Ultimate de IntelliJ, que tiene un montón de cosas. Y bueno, y yo confieso que yo no uso Python a diario. En algunos proyectos sí, pero en otros proyectos tengo que usar otros lenguajes. No es lo que más programo. Bueno, pues ahora, volviendo al testing, tenemos varias formas o varias estrategias. Hay un montón de código aquí que no tiene test. Antes preguntaba una persona en el chat, pero si hago los tests con tal lenguaje, ¿me valen para otro? Bueno, depende de cómo lo testees. Si tú testeas todo como una caja negra y haces unos tests de extremo a extremo, si tú puedes consumir tu software como una caja negra, a enviarle una entrada y leer una salida, pues sí, podrías escribir los tests con cualquier lenguaje de programación. Eso se llaman test de extremo a extremo o end-to-end y se usa mucho en la web. Cuando tienes una web, hay un montón de herramientas como Cypress, o cada día salen otras nuevas que te permiten automatizar el funcionamiento del navegador. Tú puedes decirle, abre tal página, pincha en este botón, rellena este text box y entonces en la página se tiene que ver un mensaje o un color, no sé qué. Y entonces hace unos tests que son que el lenguaje de programación de esos tests te da un poco igual porque no habla directamente con tus artefactos de programación, sino hablan con todo el conjunto de la aplicación. Podríamos intentar hacerlo aquí. Esta aplicación está a medio hacer y no tiene una capa externa todavía. Estamos viendo como el núcleo de lógica de negocio, digamos.
Y esos test son bastante difíciles de hacer. Y además, cuando se rompe, como tú estás probando toda esa caja negra que puede ser muy grande, no sabes qué punto de todas las capas que pueden haber ahí está fallando o está dando un problema. O sea, sabes que hay algo que está mal, pero no sabes dónde está el problema. Entonces, está bien combinar ese tipo de test que son muy grandes con test que son dirigidos, que están enfocados ahí como un láser y te permiten probar comportamientos más atómicos, más cercanos al código que tú necesitas. Por ejemplo, veíamos antes el método este de creación, que tiene que aquí que si la posición está fuera del territorio, no me va a devolver un aircraft, sino me va a devolver un objeto de tipo error de validación. En caso que sí, me va a dar un aircraft. Bueno, pues a lo mejor yo lo que quiero es simplemente validar que no tengo aquí un menor. Porque fijaos, ahora acabo de introducir un bug, ¿no? Me he equivocado y había un mayor y he puesto un menor. Este se llama mutation testing. Si tuviera test, meto cambios en el código a propósito, bugs, y si lanzara ahora, ejecutase los tests, alguno tendría que fallar. Como no tengo test, no va a fallar ninguno, no me doy cuenta. ¿No? Se dará cuenta un usuario cuando lo pruebe. Vale, partiendo de que he introducido este bug, vamos a ver si lo podemos demostrar creando un test, ¿vale? Un test simplemente es una función que es código también, que ataca a nuestro código, que lo ejercita, que lo ejecuta, ¿no? Una forma muy típica es que tengo una carpeta que es el código de producción, digamos, el que me interesa que se ejecute, y luego los tests que se ejecutan pues cuando nosotros queremos tirarlos, ¿no? Aquí está vacío, sí que me he guardado unos import ya, y estamos usando la librería más usada para esto, que se llama PyUnit. Para Python es lo que más se usa. ¿Vale? Bueno, perdón, PyUnit no, Unit Test, está aquí arriba, ¿vale? Y lo que hay que hacer es crear una clase y le dices a esa clase que heredas de test case, ¿vale? De esa manera, ya cuando vayamos a ejecutarlo, bueno, el propio IDE aquí ya me permitiría ejecutarlo, dándole aquí al botoncito verde, pero en la terminal también puedo. Bueno, pues un test es una función. Entonces, como estamos con Python, las funciones empiezan por def. Y para que la herramienta sepa que estoy con un test, tengo que empezar poniéndole test. En unit test concretamente, ¿no? Vale. Una cosa que es muy difícil es poner el nombre al test. ¿Vale? Ese sería, incluso para que no sea confuso, vamos a ponerle algo así. No sé qué nombre le voy a poner al test, y eso te puede pasar al principio que no sabes qué nombre le pones, pero está claro que se tiene que empezar llamando test. Vale, ahora digo, bueno, si yo quiero probar la función esta de aircraft, de create, bueno, pues la tengo que invocar, ¿no? Entonces sería que yo digo aircraft.create, y aquí tengo que pasar un position. Vamos a pasar un objeto position que sea, por ejemplo, la longitud 1000, latitud que sea 1000 también, y ahora vamos a pasar un territorio que sea más chiquito. Pues vamos a decirle, mira, este territorio tiene longitud 500, ¿no? Como máximo, y de latitud tiene 500 también. Voy a partir la línea, así lo veis mejor. Y ahora el direction pero no es obligatorio. Bueno, pues vamos a probar a no pasarlo de momento. Y en teoría, esto me devuelve algo, ¿no? Vale, aquí tendría que devolverme, vamos a suponer que la latitud sí me entra. La latitud vamos a ponerle 10, ¿no? De tal manera que la longitud es lo que está fallando, porque este numerito de aquí es más grande que este. Bueno, en teoría esto tendría que devolverme un validation error. Es lo que yo espero que el código me devuelva. Entonces, para afirmar sobre eso, una cosa que puedo hacer hay una función que en este caso lo estamos usando de una librería que se llama assertPy, porque UniTest tiene una forma de hacer las aserciones, estas afirmaciones, pero parece poco expresiva. Entonces nos gusta usar una más que se llama nos gusta más que lo que ya viene por defecto con UniTest, porque queda un poquito más legible. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces yo puedo decir afirma que, porque assert significa afirma que, validation error, y aquí podría decir que es de tipo validation error, ¿vale? Aquí es tan sencillo como
Ay, perdón, a veces ¿ves? El IDE me ayuda a ser más pitonero porque como hago mucho Java y TypeScript y tal, pues se me olvida a veces el snake case, ¿no? Los guioncitos bajos que tiene Python. Pero el IDE me lo está diciendo ahí. ¿Y Territory me está diciendo algo? Sí, bueno, me está diciendo que no lo estoy intentando bien. A ver, o a lo mejor el IDE me lo puede intentar. Vale, ahí está. Bueno, pues esto es un test. Yo ejecuto la función que quiero que se ejercite, ver qué pasa, ¿no? Obtengo un resultado en este caso y hago una validación. Dígase, afirma que validation error es de tipo validation error. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Yo vengo aquí a pulso el play y falla. Se ve aquí una X, se ve en rojo y dice ha fallado. ¿Vale? Y hay un poquito un error de mensaje. Y me dice, se esperaba que, y ya me está diciendo que es un objeto de tipo aircraft, fuera una instancia de validation error. ¿Vale? Esto me está marcando, pero no lo es, ¿no? Se esperaba que fuera de tipo error, pero no lo es. Al principio cuesta un poquito leer estos mensajes, pero bueno, cuando ves assertion error es que no se está cumpliendo la expectativa que tú tenías de eso. Entonces dice, bueno, aquí hay un bug, aquí hay un fallo en la aplicación, porque si yo espero que esto sea un validation y no lo es, algo está mal. Entonces ahora podemos ir a este código y arreglar ese fallo que he metido a propósito. Ahora lo hemos arreglado y puedo volver al test y ejecutar de nuevo, ¿no? Y ahora está, veis la flechita verde y pone OK. O sea que ha pasado, hemos conseguido escribir un test que ha demostrado que el código tenía un bug. ¿Qué es lo bueno de esto ahora? Que este código se queda aquí ya para toda la vida. Es decir, si en algún momento del futuro alguien se equivoca y cambia esto o cambia esto, vamos, si esto se rompe, va a haber un test que vamos a poder ejecutar y nos va a decir, oye, aquí hay un fallo en el programa. No sé si se va entendiendo un poco las personas que nunca han visto un test. Justo están diciendo ahora, ¿y no sería mejor acabar con la palabra test que empezarla? Bueno, aquí ya tiene un poco que ver según qué herramienta estemos utilizando y cómo funciona esa herramienta, porque hay algunas que incluso si no empezamos por la palabra test, pues ya no nos lo va a interpretar incluso ni como un test a la hora de intentar lanzar esa función de forma automática. Ya digo, depende de librerías, depende de lenguajes y entornos, pero suele ser algo que es bastante común el tema de empezar por la palabra test. En este caso con UnitTest es así, si no lo pones, no empiezas el método con test, no lo reconoce como un test y no lo ejecuta. Claro. ¿No veis? Ya nos sale la flechita, el play S, claro, para lanzar la ejecución porque no le hemos puesto el test, aunque sea una clase que en realidad sí que esté utilizando el contexto de test case. Exacto, veis que aquí me dice no se encontraron test. Eso es. Ahora viene la parte... Tiene sentido porque te permite hacer a lo mejor funciones para que te ayuden a simplificar pequeños trozos del test. Por ejemplo, si la creación fuera muy grande, podrías crear un método dentro de la clase esta que fuera que un poco creara la abstracción esa, ¿no? Y bueno... Y que visualmente bueno, ahora Carlos también es más rápido, que vemos todo test y sabemos que son operaciones, que no es una función que querramos reutilizar o utilizarla para algo que no tiene nada que ver con lo que es el lanzamiento del test como tal. Y todos los IDEs, Visual Studio Code y demás, cuando tienes bien configurado el IDE, todos te permiten lanzar los tests desde el entorno. Sí. Hay una cosa que es muy difícil, más que hacer el contenido del test, más difícil a veces que esto es ponerle un nombre al test. Por eso lo he dejado para después. Aquí hay gente que lleva años haciendo test y todavía no pone un buen nombre de test. Entonces, ¿cómo es un buen nombre de test? Pues idealmente lo que tienes que poner ahí es cuál es la regla de negocio que quieres que cumpla tu código. Es decir, lo que no valdría aquí es poner longitude 1000, ¿vale? Este es un clásico. Longitude 1000. Un clásico es ponerle en el nombre del test el dato concreto que tú estás usando para probar, ¿vale?
esto no te ayuda mucho porque la información que tienes aquí es redundante, ya la ves cuando estás dentro del test, y cuando esto se rompa y tú imagínate que tienes, porque en proyectos reales acabamos teniendo miles de estos tests, se rompe y en el informe que te genera la herramienta de que se ha roto, tú ves longitud de 1000 y dices tú, no tengo ni idea Adiós. Claro, ¿qué significa eso para el negocio? No lo sé. Y la idea es que cualquiera que esté en el proyecto, project manager o incluso gente que no programe, si ve que se ha roto, tenga una idea de qué impacto, qué funcionalidad puede estar rota, ¿no? Entonces, evitad poner información que ya está aquí y vamos a intentar describir cuál es la regla de negocio. La regla sería, en este caso, que position can be out de territorio. Vale, yo sé que las personas que están conectadas son todas de habla latina y podríamos hacer todo esto en castellano. Lo que pasa es que como en el caso de Miguel y mío trabajamos casi todo el tiempo en proyectos internacionales, no podemos escribir el código en castellano porque trabajamos con gente que no habla castellano. Sí, entonces tenemos y también hay la una cosa... costumbre. Ajá. Y además que Python está escrito en inglés, o los lenguajes que usamos están escritos en inglés, entonces las frases tienen más sentido también cuando escribes tu código en inglés. Sí. Si no, al final se acaban mezclando dos idiomas, al fin y al cabo. Yo recomiendo siempre hacerlo en inglés y da un poco igual, que así también nos viene muy bien para ir, al final aprendes también, ¿no? O repasas o lo tienes un poquito así siempre en mente. Y si no lo tienes muy claro, pues te apoyas en un traductor y vas ahí un poco, pues... Totalmente. El tema es tener claro lo que representa el nombre, que tiene que ser... al final es una función y tiene que abstraer lo que hay dentro, el contenido que hay dentro. Tiene que ser un poco... es decir, menos explícito de lo que hay dentro. No tiene que explicar es decir, tiene que explicar fácil lo que hace. Es decir, en este caso, tienen que representar las reglas de negocio, no el ejemplo en sí. El ejemplo en sí lo representarías con la propia aserción, con el assert that en este caso. Y no tengamos miedo a nombres que muchas veces vemos largos. Yo sí que es cierto que quizás en un proyecto, si fuera una función, por ejemplo, del proyecto, intento explicar con pocas palabras lo que hace. En cambio, en test, esa regla me la quito, porque el test tiene que ser muy, muy explícito en este caso y ver perfectamente lo que nos está diciendo. Esto es manía mía, es decir, yo la suelto aquí, pero por supuesto podéis no estar de acuerdo, pero simplemente por comentar lo que estoy viendo. No, totalmente de acuerdo. Es más, en framework tipo de respect, en los que, como los que tienes pues, con Jest, en JavaScript y demás, al final, como es un string, pues puedes poner una frase con todo el sentido del mundo. Aquí a lo mejor, pues bueno, te cortas un poco más porque tienes que, al final es un método, pero en RSpec ahí vamos, todo lo que necesites. Totalmente. Hay preguntillas en el chat como que es verdad que nombrar es muy difícil, ¿no? Y de hecho tienes complejidad a la hora de incidir sobre el mismo caso. Fijaos que ahora en esa prueba que tenemos ahí, vamos a ponerle aquí una coletilla o algo, ¿vale? En este escenario de aquí yo estaba probando que la longitud excede el territorio, pero en realidad el caso contrario no. Imagínate que la longitud está bien y lo que se excede es la latitud, ¿no? Ahora este test está incidiendo sobre el otro mayor que, fijaos, sería sobre este, ¿no? Un test comprobaría esta parte, otro test comprobaría esta parte de aquí. Y claro, me veo en la situación de que necesito ejecutar la función 2 veces con datos de entrada diferentes, ¿no? ¿Y cómo le pongo? Si ya la regla de negocio ya está arriba, ¿cómo le pongo? Bueno, pues en estos casos a mí concretamente, si la regla que quiero probar es exactamente la misma, pero con datos diferentes, hay varias opciones. En este caso lo tendrías un poco más fácil porque estás hablando de la longitud y la latitud. Entonces, podrías decir directamente longitude en este y en este podrías decir latitude.
y saldrías al paso, ¿no? Porque ya tienes la regla de negocio concretamente. Aunque quizá en el día de mañana, imagínate que position ya no es longitud y latitud, que la aplicación evoluciona y las posiciones se miden de otra manera, en el espacio cuántico, yo qué sé, ¿sabes? Igual no es longitud y latitud. Entonces te interesa intentar que los test no estén demasiado pegados o acoplados a la implementación concreta de ese código. Si fuera así, si lo quiero mantener como position, una regla que podíamos hacer, o una cosa que yo suelo hacer, es que no me corto en hacer más de una prueba dentro del mismo test. Si caen en la misma, si lo que quiero validar es la misma regla de negocio, exactamente, no tendría problema en hacer algo como esto, ¿vale? Aquí me está fallando la indentación. Y aunque son varios assets, inciden sobre lo mismo. O sea, cuando no deberías poner varios assets es cuando quieres probar cosas distintas, ¿vale? ¿Por qué? Para que así cada nombre de test ataca sobre una cosa. Efectivamente. Al final son los ejemplos de la regla de negocio, es decir, los assets, pues son diferentes ejemplos que validan la misma regla. Eso es. No, muy de acuerdo, porque bueno, sí que es cierto que también tenemos que, aunque no hay que reparar en hacer test, de alguna forma también tenemos que tener cierta eficiencia a la hora de crear test. Entonces no tendría sentido, por ejemplo, por hablar de una aplicación en la que yo trabajo, que se define un país, y un país pues tiene un montón de cosas, pues tienes eso, posiciones en el mapa, tiene la divisa que usa, tiene un montón de cosas. Pues bueno, sí que es cierto que podríamos hacer test para validar cada una de las cosas, o también puede haber un test un poquito más genérico que puede ser, oye, vamos a validar que este país esté correcto. Después sí que es cierto que dentro también es mucho más fácil a la hora de trazar dónde puede fallar, porque al final nos falla un test, sabemos en qué el punto justo ha fallado el test, ya es entrar y hacer el debug dentro, aunque haya 2 assets o 10, por decir algo, es algo bastante rápido, en cierto modo. Entonces, bueno, ahí sí que hay que balancearlo un poquito hasta dónde extendemos el test, pero bueno, creo que hay que tener esa pequeña libertad, ¿no? También cuando tienes la posibilidad, pues puedes agrupar los assets y intentar dejar una línea, ¿no? Muchas veces en los tests lo que buscamos cuando los estructuramos es que tengan pues las 3 partes estas, ¿verdad? De la preparación, la ejecución y la parte de la aserción. Bueno, en este caso, pues, en realidad, pues nos cuadra mejor así, pero hay muchos casos en los que tienes test que, bueno, pues tienes muchos ejemplos y lo que puedes hacer es sacas un método para acumular todas esas aserciones en una sola línea. Sí, aquí por ejemplo también podemos quitarnos la verbosidad de la variable extra, y eso el IDE sí que nos permite hacerlo automáticamente, ese refactor, que lo que he hecho es donde estaba la variable pongo el contenido y me quedaría como una sola frase. Aquí lo voy a hacer ahora con el ratón para que lo veáis si quieres. Lo que he hecho ha sido refactor inline. Vale, simplemente quita la variable y la sustituye por su contenido. Y en realidad se está entendiendo bastante bien, ¿no? Verifica que crear el aircraft da un validation error y aquí vuélvelo a verificar, ¿no? Pero la polémica es qué es unit test y qué no lo es. Para mí es que prueba una única funcionalidad del negocio. No necesariamente que solo tiene un asset. Lo más normal es que solo haya un asset, pero a veces puedes tener más de uno y si está atacando justamente una función, podríamos considerarlo unitario, ¿vale? Pero tampoco me importa mucho si hay quien o eran diferentes. Lo importante es que en el equipo de trabajo todos entendamos lo mismo y lleguemos a unos acuerdos. Sí, tampoco puedo decir... Miguel, perdón. Adelante, Bryce. No, dale. No, digo que tampoco puedes decir que sean de integración, porque al final no estás... se entiende por un test de integración pues cuando estás utilizando diferentes tecnologías, ¿verdad? Que estás probando, por ejemplo, pues contra una base de datos, contra una API. Aquí muchas veces a la gente le llama test unitarios sociales o algo así. Entonces, para mí, al final, valida una regla de negocio y usan la misma tecnología, entonces, unitario. Quería preguntaros si creéis que es importante, pues ya que estábamos diciendo que al final, comentaba Carlos, que todo el equipo de alguna forma entienda lo que estamos haciendo. ¿Creéis que es importante poner en común en un equipo
vamos a hacer los test de esta manera, entre comillas, es decir, intentar de alguna forma marcar algún tipo de pauta de si sí, de si no, de con qué se hace test o de qué manera, un poco, no sé, ese decálogo de alguna forma a seguir dentro del propio proyecto. Porque sí que es cierto que yo creo, o por lo menos soy del pensamiento de que hay muchas formas de hacer las cosas bien y pueden ser distintas, ¿no? En cierto modo, igual alguien viene más acostumbrado de un tipo de proyecto de otro. ¿Cómo veis vosotros eso? Pues efectivamente el desarrollo de software es un trabajo de equipo. De hecho, lo más difícil de esta profesión es lidiar con personas, con uno mismo, el primero, que a veces uno no se aguanta a sí mismo, y con los compañeros, con los clientes. La máxima dificultad está en entendernos, en que cuando te hacen una petición de software, de una solución, entiendas cuál es el problema que tienen, y el trabajo en equipo es fundamental. Entonces sí, todo el equipo debería tener un entendimiento similar, homogéneo, y que los tests, pues cuando lo abras, mantengan unos criterios y todo el mundo los respete. Si no, es que si no te cuesta mucho entender cada parte de los tests o del código. Pues, nada, de acuerdo, Sin duda. totalmente de acuerdo. Era, lanzaba pregunta, pero opino eso. Sí, luego también aquí este ejemplo, fijaos que solo un solo test nos da para mucho. Nos permite explicar lo que es la cobertura y por qué el 100% de cobertura no te garantiza que no haya fallos. Veréis, si esto no lo ponemos, ¿no? Imagínate que esto lo vamos a dejar fuera, no se va a ejecutar y solo vamos a probar esto. Realmente si pasáramos un analizador de código, nos diría que esta función create está al 100% cubierta porque, porque el camino de ejecución se está... Bueno, nos faltaría este Nos paso, ¿vale? faltaría Sí, un... Sí. nos faltaría este branch. Si hacemos un test para este caso, nos diría que hay un 100% de cobertura porque los tests pasan por todos los posibles flujos de ejecución de ahí. O sea, ahora mismo no tendríamos 100%, habría que hacer un test de esto. Pero cuando lo tuviéramos, que es un test interesante para hacer, nos diría que está 100% cubierto. Sin embargo, fijaos que este otro caso demostraba otro posible bug que había en el código. Entonces, la cobertura necesitas que sea alta y cuando típicamente más del 50%, cada proyecto es un mundo, pero lo más normal es que sea más del 50%, pero que aunque tuvieras el 100%, el software no está libre de bugs. Puede haber un caso que no has tenido en cuenta y que tus test ejecutan ese camino, pero que si fuera justo esa entrada a la que le pasaras, reventaría, fallaría por algún lado. Totalmente. Vale, pues si queréis, ya que hemos visto eso, de que no tenemos una buena cobertura, una cobertura completa, el siguiente test que podríamos hacer sería el de que si la posición está dentro del territorio, se puede crear un avión, ¿no? Qué facilidad tiene Carlos para poner nombre. Luego los cambios, ¿no? Ya de hecho no me está gustando mucho, pero bueno, vamos a poner que sí y esto sería, pues a ver, vamos a poner números pequeñitos. Sí, aquí se ve claramente que me valdría. Y lo que tiene que devolver aquí es un aircraft, ¿verdad? Uh-huh. No, Tienes que importarlo como... a ver, creo que... No está importado aquí aircraft. Vale, no entonces... tiene aircraft.aircraft. Eso es. Aircraft Por con cómo minúscula hemos hecho, porque es un módulo. Sí, y... ahí por cómo tiene. hemos hecho eso, vale. Fijaos que hace un momento tenía... Si yo pongo el test, voy a cortar esto. Si yo pongo el test así, tengo un bug en el test. Fijaos qué detalle sutil, ¿no? Yo he escrito, como he hecho copy and paste, y esto es real como la vida misma y nos pasa a todos, he hecho copy paste, he puesto el test, lo dejo así
y no me doy cuenta que esto no es el resultado bueno que tiene que dar, que debería darme un tipo de aircraft y no un validation error. Bueno, pues si no, en este caso, puede ser que no me dé cuenta que haya un bug, sobre todo si de verdad hubiera un bug en el código. Imaginaos que el código está mal, ¿vale? Y siempre devuelve un validation error. Alguien se ha equivocado y ha metido esta línea que provoca un bug tremendo en el sistema. Entonces yo lanzo mis tests que me dicen que el código está bien y ¿qué pasa? Los tests están en verde, pero hay un bug en el código. Esto, cuando pasa, da mucho coraje porque tienes una falsa sensación de seguridad y como veis no es real. Entonces, cuando escribes el test, tienes que asegurarte de que lo ves fallar. O sea, yo lo pongo como sería, ¿vale? Y bueno, ahora va a fallar porque hay un bug en el código. Efectivamente, el test me dice, oye, se esperaba un validation, pero está devolviendo lo que sea. Entonces, lo quito de aquí. Ahora todos los tests deberían estar en verde y el código está bien. Espero que se entendiera lo que es el concepto más puro del propio testing, que yo creo que es lo importante. Al final, pues tener muy claro qué tenemos que testar, de qué manera lo tenemos que testar y cuándo lo tenemos que testar, ¿no? Que yo creo que en el momento que le perdemos ese miedo, y lo hemos visto ahora, simplemente pues tenemos esta casuística pues con un avión que se está creando dentro de, al final, ese territorio. Fijaos que era algo muy fácil y muchas veces para sacar los casos de prueba del testing simplemente es revisar el código y decir, ok, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que hace mi código? Pues eso es justamente lo que tengo que testar. Me gustaría preguntaros de que, claro, está un poco también vamos a llamarle estrategia de que empezar antes por el testing, o ya sabemos pues que si el TDD, que es el DDD, que es bueno, lo que sea. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿O creéis que hay flexibilidad en ese punto? ¿O de verdad sí que tenemos que establecer un flujo concreto a la hora de ir implementando test de una manera pues bueno, que siga cierto camino? Hombre, eso hay que verlo también sin dogma. Es decir, a veces TDD es una herramienta genial. Empezar el test primero muchas veces pues, te ayuda a tener foco en ese problema y en ese problema que vas a resolver. Sobre todo cuando yo lo uso mucho cuando es un problema nuevo al que no me he enfrentado antes, un requisito nuevo que quiero empezar. Entonces, monto el test, hago esa regla de negocio y ya cuando tengo el test fallando, pues hacer la implementación y ya luego te centras en mejorar el código. Es decir, pero no podemos ser dogmáticos con eso porque al final se puede hacer TDD y se puede hacer mal software. O sea, se puede diseñar mal. Efectivamente. Y ahí justo estaban diciendo, ¿qué estrategia sería adecuada cuando hay código legacy que no es testable? Claro, ahora entra el concepto de claro. ¿qué es el código no testable? Como tal, ¿no? Que muchas veces no nos pasa. Ahí, bueno, ahí primero hay que preparar el código para hacerlo testable, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, apoyándote eso en el IDE, apoyándote muchísimo en el IDE, apoyándote en un lenguaje con tipos. Y poco a poco hay cosas específicas que se podrían ver, hay técnicas específicas para hacerlo. Se puede hacer con snapshot testing, por ejemplo, se puede ir creando test de esa manera, buscando hacer test end-to-end también, tener una buena batería de pruebas manuales al final, porque el software de una manera u otra tienes que probarlo, ya sea de forma manual o de forma automática. Entonces, ¿y hasta qué punto también replantearnos vale, no es testable, pero ¿por qué no es testable? Porque es cierto que hay a veces código legacy que no le podemos meter mano de ninguna manera, o que, bueno, eso nos lo puede complicar, pero sí que tener en mente de alguna forma, o siempre tener presente la posibilidad de, vale, no es estable por esto, pero podemos hacer algo. No voy a decir arreglar, porque tampoco se trata al final, no sé, una empresa tiene que ganar dinero, tiene que mantener las cosas, pero hasta qué punto podemos plantearnos mira, y si refactorizamos esto, quizás podemos acercar un poquito más lo que sería la fase del testing, ¿no?, a nuestro código.
Claro, hay una técnica en concreto que se llama el refactor, el parallel change, que consiste en duplicar el código que tienes que cambiar, porque, a ver, vamos a ser serios, si no vas a cambiar el código, en el código no necesita una funcionalidad, no lo estés tocando, no lo refactorices, no lo rompas, ¿vale? Entonces, si de verdad necesitas cambiarlo, pues puedes duplicarlo y ir preparando el código en otra función de forma paralela, haciéndolo testable, es decir, que se pueda inyectar de alguna manera o dependiendo del caso, ¿verdad? Muy cierto, Es muy complejo, ¿no? Gracias a que es complejo tenemos trabajo. O Sí, sea, hay veces que hay proyectos donde tienes que hacer cambios para que sea testable y entonces te estás arriesgando a romperlo, con lo cual a lo mejor hay una fase que tienes que hacer mucho testing manual y hacer un plan de pruebas manual para poder tocar el código y convertirlo en que sea más testable o algo testable, y después metes test unitarios o de integración. Hay mucha variedad de casos, cada proyecto es un mundo y esos escenarios son más complejos, es decir, hacer test donde el código, como dicen por el chat, mezcla responsabilidades y tiene acoplamiento de muchas partes, se hace más duro. Si es web, siempre, o si es una interfaz que se deja testar, siempre puedes hacer test de extremo a extremo, pero son caros. Necesitas levantar un sistema real, una base de datos real, son caros. A mí particularmente, cuando el código es nuevo, me gusta mucho hacer TDD, que es Test Driven Development, porque me parece más ameno, me permite pensar sobre el diseño antes de programar, o sea, aclarar mis ideas sobre cómo debería estar hecho el código, y se me ocurren además más casos de prueba que los que tendría normalmente. Y no es Sin duda. difícil realmente escribir código de test, o sea, escribir test para un código que no existe, se puede. Si queréis podemos ver un minuto un ejemplo de cómo se podría hacer y veis la mecánica. Perfecto, perfecto. También estaban preguntando, un poco así, si quieres, mientras vas compartiendo, decían que el testing hasta qué punto se tiene en cuenta cuando vamos a buscar trabajo. Llegar con nuestro mini punto diciendo, mira, yo hago esto y también hago testing. Yo creo que ya es un poco llegar hablando de que tienes idea un poco más de lo que estás haciendo. Sin duda, sin duda. Y sobre todo, al final, hombre, cuando estás empezando, cuando estás muy empezando, no, pero es un red flag que en una empresa no se haga testing, no hagan hincapié en eso. Es decir, tú vas a ir allí, vas a estar todo el día depurando, sufriendo con el código. Al final, tener test, una buena base de test, te ayuda a trabajar mejor en el día a día y a convivir más feliz con el código, porque al final pasamos mucho tiempo leyendo código y la idea es que sea menos, ¿verdad? Eso es. En nuestro caso, en la empresa donde trabajamos nosotros, si no sabes hacer test, no pasas las pruebas de selección. Las únicas personas que han hecho eso son los estudiantes de práctica que están haciendo la pasantía, que llaman en muchos países de Latinoamérica. Está ese periodo de que son estudiantes que están terminando sus estudios y vienen a la empresa, ahí entendemos que no sepan test y les ayudamos. Pero si tú ya estás trabajando y nos envías una propuesta de empleo, si averiguamos o si directamente te preguntamos y eres una persona sincera y dices que nunca has hecho test, no podríamos contratarte. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, nuestros clientes nos contratan para que les ayudemos a hacer test, porque confían en que sabemos hacerlo bien. Entonces no tiene sentido que contratemos a alguien que no tiene ni idea, porque no encajaría, a no ser que abriéramos pues eso, una vacante de aprendiz para que se forme, pero digamos para trabajar, si no sabes hacer test en nuestra empresa, no podrías trabajar porque es que no podíamos luego enviarte a clientes. Eso, por contaros una realidad, ¿no? No, al final es un requisito de vuestra propia línea de negocio, ¿no? Que tiene todo el sentido. Es como si llegas a una empresa que hace todo en React y no sabe React, pues obviamente todo el mundo puede aprender, pero bueno, es un limitante, ¿no? Para eso yo creo que sí que es cierto que tenemos pues esas posiciones junior, eso que estamos empezando, pero que cuando ya llevamos un tiempo
Y igual que a día de hoy yo creo que tiene que ser obligatorio pues saber trabajar con un sistema de control de versiones, pues tiene que ser trabajar con testing, ¿no? Sí, para mí como junior developer, de las mejores cosas que puedes aprender es testing. O sea, si me dices, no, es que estoy aprendiendo Python y después quiero aprender Django, ¿no? O estoy aprendiendo TypeScript o JavaScript y después quiero aprender React. No, no, no. Aprende el lenguaje y aprende testing si quieres. Y React o Django, todo eso, no corre tanta prisa. Entre otras cosas porque dentro de un año esa librería habrá cambiado mucho, será diferente. Pero el testing va a ser el mismo desde ahora, ¿no? Yo llevo haciendo testing, pues no sé, desde 2007 por ahí. Y, hombre, las herramientas han mejorado, es más sencillo, pero en esencia no hay grandes cambios. Y os digo más, ahora con ChatGPT, hoy he visto un vídeo sobre el 4 que va a salir, lo vais a tener muy fácil para decir, mira, tengo una función y coges la función, esta, por ejemplo, la pegas en el ChatGPT y le dices, quiero que me hagas un test. Y te va a hacer un test de esta función. Y tú puedes aprender a hacer test con lo que te responda ChatGPT. Porque si el código de test que te da que está mal, por lo que fuera, porque sabes que la IA siempre te da una respuesta y no siempre es buena, en esta sesión ya hemos explicado cómo puedes verificar la veracidad de tu test. O sea, te vas al código de producción, metes un bug, ves si el test falla o no, y puedes jugar. O sea que ahora mismo con la IA, con ChatGPT, con la herramienta de completado Copilot o Tab9, estas cosas, ¿no? Copilot te lo va a hacer también. Marcas, le dices, quiero que me hagas un test de este método y te lo va a hacer. No tiene ciencia. Entonces, de verdad, yo os animo a que si estáis empezando ahora tiréis de la IA y tal, pero que entendáis lo que la IA está haciendo, porque es que la mayoría de las cosas que queráis testar lo va a hacer ChatGPT o Copilot. Sí, lo va a y hacer quién súper sabe, rápido. el día de mañana pueden ser súper fiables y que igual que Carlos antes utilizó el IDE para hacer un refactor del nombre de una variable, igual el día de mañana tiramos ahí lo que sea, la IA de turno y ya nos hace todos los tests y ok, pero bueno, siempre vamos a tener el punto ese de tomarlo como una herramienta y decir, vale, esto es lo que ha generado, lo ha hecho bien, guay, ¿no? Pues ya está. Pero bueno, que Sí, sepamos que hay que hacerlo. al final es una herramienta que te llevas en tu caja de herramientas, siendo redundante. Es decir, es un conocimiento transversal que te sirve para cualquier lenguaje de programación. Es decir, tú aprendes a hacer test en Python y luego te vas a JavaScript, va a cambiarte un poco el framework, va a ser RSpec, pero bueno, los principios son los mismos. Si aprendes a hacerlo bien, te vale para cualquier lenguaje. Y sobre sí... ¿Perdón? Nada, al final digo que son como tener buenas prácticas en un lenguaje, nos lo vamos a llevar al resto, pues con los tests, más de lo mismo. Sí, igual que aprender programación funcional, ese tipo de conocimiento que pasa el tiempo y te va a seguir sirviendo para cualquier lenguaje, cualquier framework o tecnología que vayas a utilizar. Aprender a hacer test bien lleva años, ¿no? Lleva. Pero por algún momento hay que empezar a hacer test y a verificar que el código tiene un cierto respaldo. Sí, una de las cosas que quería plantear es que se puede escribir test de código que no existe aún. Fijaros que os decía que está implementado un rebote cuando vas hacia el noreste, pero por ejemplo, si yo voy al sureste o al suroeste y ya estoy abajo del todo, no hay código que rebote. La posición que me va a dar se va a salir de... Ahora mismo el código se saldría del territorio, porque siempre que le digo voy al sur, si os fijáis, siempre aumenta la latitud. Hasta el infinito. Claro, hay un bug porque el avión se iría al infinito. Realmente hay que rebotar. Pues aunque el código aún no existe, yo sí que lo puedo probar. Yo podría decir, mira, tengo... ya le he puesto un nombre, ¿no? El aircraft debe rebotar cuando llega al límite sur. Pues entonces podríamos poner el avión en la posición 10 del eje horizontal, aquí la latitud vertical, y si el territorio estoy ya en el límite, ¿no? Estoy en el límite en el que podría poner. Entonces a partir de ahí yo podría decirle al avión que quiero que se mueva y quiero que se mueva en la dirección sur-este, por ejemplo. Vamos a ir abajo a la derecha, que aún me puedo mover.
el move no devuelve nada, entonces lo que sí puedo hacer es, para ver en qué posición está el avión, sería pedir la posición actual, eso me va a dar una posición y yo podría hacer una comprobación de que esa posición sea igual a position donde la longitud tendría que haber crecido, tendría que haber sido 11 y la latitud tendría que ser una menor porque tiene que haber rebotado. Si no, que igual me estoy equivocando, me podéis corregir, porque yo en los cálculos estos me equivoco muchas veces. Pero creo que si ya está abajo y quiere ir abajo a la derecha, pues tendría que, sí que seguiría yendo a la derecha, pero rebotaría hacia arriba. Esta sería la posición. Entonces, si os fijáis, yo he escrito un test sin que el código todavía exista, pero lo puedo escribir porque lo que quiero hacer aquí notar es mi intención. Cómo debería de comportarse el código si estuviera bien y estuviera hecho ya. Obviamente lo voy a ejecutar y va a fallar, ¿no? Porque en la posición que pasa... bueno, update position... Tengo ahí un bug que lo he metido antes. Que menos mal que tengo test, fijaos, porque ahora fijaos que lo que se ha roto es que el método update position tenía un self al principio del ejercicio y yo le puse un 100 para cambiarlo y hablar de los tipos y me está diciendo, oye, que se te ha olvidado que necesita un parámetro, ¿no? Y eso me lo está dando la ejecución del test. O sea, qué maravilla, ¿no? Que tenemos test porque hay un bug que yo no era consciente de que había dejado. No sé si alguien en el chat lo había dicho, pero aquí al principio de la partida teníamos un self, que es lo que hace que funcione esto. Vale, pues ahora de nuevo lo que sí quiero hacer es que lanzar todos los tests y debería fallar solo el último. Efectivamente falla este, porque se está yendo a la posición 11-11, se está saliendo por el infinito del territorio. Y esto es muy importante también, que el fallo que dé el código, cuando estás haciendo el test antes que el código, tiene que fallar exactamente como tú esperas que falle, porque significa que tienes el control de lo que el código está haciendo en ese momento. Entiendes lo que está pasando. Efectivamente 11-11 no, debería ir hacia atrás, ¿no? Pues ahora podríamos venir al código en el Southwest y podríamos implementar los métodos necesarios, que podría ser uno o podrían ser varios si delego en territory, para que funcione. Pues ya habéis visto que posible es, ¿no? Y para mí es mucho más divertido, más creativo y me da más sensación de que el código que estoy haciendo, la API, ¿no? Los métodos, las funciones, las clases, me da, al leer el código del test, me indica si el diseño tiene sentido o no, antes de empezar a programarlo. Entonces me gusta mucho hacer TDD, que es esto de ahora haría el test, lo haría que funcionara, después haría otro test para el siguiente, lo haría que funcionara. Y así, es un método con el que yo trabajo muy cómodo. Pero oye, si no lo haces así, sino que lo haces a posterior, cuando el código ya está implementado, tampoco tengo ningún problema. Ráyate. Pero es verdad, lo de hacer el test primero te da muchísimo foco y te ayuda a ser muchas veces más productivo. Espero que este taller te haya resultado muy útil. Déjame en comentarios si quieres ver más vídeos de este tipo. Talleres que llevo a cabo en directo, pero que edito para traer a YouTube. Recuerda que tienes todos los enlaces de interés en la descripción del vídeo. Y que si quieres apoyar este contenido, puedes seguirme en directo de lunes a viernes o suscribirte al canal. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y por llegar al final del vídeo. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!